metodologia de consultas participativas de opinião que a gente acaba não chamando de pesquisa, encuesta, né? Porque não tem um rigor metodológico, aos poucos eu vou explicar. Vocês vão entender um pouco por que a gente não chama de pesquisa, mas é um pouco isso. Bom, então, só para contextualizar, a garantia dos direitos da criança e do adolescente. E como mais ou menos funciona. Então, tem os atores estratégicos, são pessoas da própria comunidade, onde acontecem todas as atividades, que são o que a gente chama de grupos articuladores locais, que são representantes de organizações locais, representantes também de poder público, adolescentes também, porque para discutir a questão da criança e do adolescente, considerou que não podia deixar de fora essas crianças e adolescentes, e diversas pessoas que fazem parte dessa comunidade queriam pensar em melhoria. E aí, qual que era a função desses grupos articuladores? Eles tinham uma série de tarefas para cumprir ao longo desses 4 anos de projeto, e aí eles tinham que desenvolver tudo de uma forma participativa. Então, era uma forma de articular todos, e aí uma das tarefas era realizar uma escuta às comunidades para fazer uma espécie de diagnóstico para dar conta de uma inexistência de dados públicos, uma ausência de indicadores sobre as regiões específicas onde eles estavam inseridos, porque o poder público muitas vezes não consegue entrar nessas favelas e saber muitas coisas que acontecem lá dentro. Então, a ideia foi fazer isso participativamente porque eles que conhecem melhor o contexto local deles e eles que têm penetração dentro desses bairros. Pode passar. Então, só para entender, o modelo, né, Unicef, eles fazem uma espécie de jogo, de um tabuleiro. Então, tem todos esses caminhos a seguir e em 2 momentos eles tinham que fazer esse diagnóstico participativo. Lá no começo, para fazer uma espécie de marco zero, ver como que eles começaram antes do projeto, e no final, em 2011, para fazer uma avaliação do quanto que eles conseguiram avançar em termos da garantia dos direitos da criança e do adolescente ao longo desses 4 anos. E aí tinha 2 modalidades de entrevistas. Tinha uma que era aplicada por lideranças locais, então adultos, né, que faziam aplicação, algumas pessoas de referência, então pessoas que conheciam, trabalhavam em postos de saúde, escolas, então equipamentos que trabalhavam com crianças e adolescentes, e outra que era aplicada por duplas de adolescentes das próprias comunidades, que também eles aplicavam em crianças e adolescentes essa consulta. E essa daqui é a metodologia que a gente discutiu. Bom, também para contextualizar um pouco como que surgiu essa metodologia, ela nasceu não só desse trabalho com o Unicef, mas também de uma outra iniciativa internacional que chama Child Friendly Cities, que aconteceu em 11 países do mundo espalhados, com a ideia de fazer justamente uma avaliação participativa de um conjunto de indicadores dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, essa metodologia, que já existia nesses 11 países do mundo, foi importada para dentro da plataforma dos centros urbanos. Então, a metodologia em si, como que ela está desenhada? O público-alvo, então, quem que responde essas entrevistas? São pessoas que vivem na comunidade, crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. E aí, bom, a aplicação era realizada por essa dupla de adolescentes que participava desses grupos, com o apoio de alguns representantes de alguns adultos para auxiliar esses adolescentes a conseguirem se organizar minimamente, para ter uma articulação com escolas ou lugares para conseguir realizar as entrevistas. E aí são 3 etapas da metodologia. Então, primeiro tem uma etapa quantitativa, que tem uma aplicação de um questionário estruturado, que já chega pronto para eles, com uma série de temáticas importantes para serem discutidas sobre a garantia dos direitos de criança e adolescente. E aí eles faziam, então, reuniam grupos de pessoas e faziam uma leitura coletiva do questionário, cada um preenchendo a sua fichinha. Essa era a parte quantitativa. Depois que eles faziam essa leitura coletiva, eles recolhiam o material e faziam uma espécie de tabulação
express, assim, fazia uma tabulação muito rápida para fazer uma síntese das respostas individuais, dispunham isso em painéis, as respostas, para que depois fosse realizada uma etapa qualitativa baseado nos resultados dessa etapa quantitativa. Então era um jeito de fazer não só com que as pessoas respondessem, mas também de fazer com que elas refletissem sobre os resultados do que elas estavam conversando. Bom, e aí o questionário ele era dividido em 5 blocos temáticos para discutir a comunidade, a escola, como que é a relação das pessoas dentro da comunidade, como que é a relação dos adolescentes e das crianças com os seus direitos e como que é a vida pessoal, familiar dessas crianças e adolescentes. E aí cada bloco tinha a mesma estrutura, que era uma bateria de frases com uma escala de concordância, concordo totalmente, concordo mais ou menos ou não concordo. E era um questionário meio lúdico, assim, então tinha desenhinho, coisa para tornar um pouco mais familiar, principalmente para as crianças menores, né, de 7 a 10 anos. Aí, não, pode deixar. Que tinham perguntas iguais entre todas as idades, só que à medida que eles tinham idades um pouco maiores, a gente fazia uma pergunta ou outra a mais, ligadas a direitos sexuais, alguma coisa assim, que para os mais novos era um pouco mais complicado de fazer. Bom, e aí então, como que a gente fez a análise dessas potencialidades, limites e desafios da metodologia? A gente tomou como base umas avaliações que os adolescentes que aplicaram essa metodologia respondiam pra gente. Só que era um questionário qualitativo que abordava diversos aspectos sobre o processo da pesquisa, sobre como organização do encontro, como que acontecia, como que tinha sido o grupo de participantes, tinha sido um perfil diversificado, para ser minimamente representativo, como que era a motivação das pessoas que estavam respondendo, se eles tinham material suficiente, enfim, uma série de questões para tomar como base se essa metodologia funciona ou se ela não funciona. Então, começando pelas potencialidades, né? Uma coisa que a gente percebeu é que eles conseguiram executar a tarefa das consultas, essas 25 comunidades, foram 150 grupos de pesquisa realizados. Então foi um total de 1.370 entrevistas realizadas por essas crianças, foi 25 comunidades. E aí, enfim, eles conseguiram cumprir, se adequar a propostas de números de pessoas que a gente gostaria que eles entrevistassem para ter um mínimo de representatividade. Uma coisa que a gente considerou como positivo, como um potencial, é a capacidade dessas comunidades de se adaptar e flexibilizar com essa metodologia. Então, assim, muitas vezes eles tinham que aplicar essa metodologia em espaços nada convencionais. Então, tinha que ir na casa de um dos adolescentes, porque a escola não deixou a chave pra gente. A gente não tem sala, então ia na casa. Então, por que que isso é um potencial? Porque isso cria uma atmosfera familiar para as pessoas que estão respondendo. Eu não sei quantas pessoas aqui sabem como que é uma favela fisicamente, mas para eles ir para um instituto de pesquisa, responder uma entrevista, não sei o quê, muitas vezes assusta e eles acabam ficando muito retraídos e não conseguem responder muito bem. Então criar essa atmosfera familiar deu uma certa liberdade para eles baterem um papo mesmo, que a ideia era conversar, era refletir. Então isso a gente considerou uma coisa muito positiva. Outra coisa foi a aproximação etária, então a idade dos entrevistados e dos entrevistadores ser muito parecida foi uma coisa positiva também. Porque muitas vezes, se um adulto está perguntando para um adolescente se ele usa ou não usa preservativo, camisinha, ele não vai responder. Então, dá uma aproximação, né, de, não, então eu tenho mais liberdade para conversar com esse adolescente. Então essa aproximação etária ajudou bastante a conseguir melhorar um pouco a honestidade, vamos dizer assim, dessas crianças e adolescentes. Bom, em relação a melhorar contatos e as relações entre as pessoas que estavam executando o projeto, foi uma coisa positiva também, porque os adolescentes faziam as entrevistas e os grupos de discussão, mas ao mesmo tempo os adultos tinham que ajudá-los
a fazer a organização de todo, conseguir lugar, conseguir material e tal. E isso ajudou eles a se integrarem, que é uma coisa também que era necessária para melhorar a participação efetiva desses adolescentes nas discussões e tomadas de decisão sobre as próprias crianças e adolescentes na região. Porque é muito difícil as pessoas acreditarem no que os adolescentes falam. Muitas vezes eles não são nem considerados, a opinião deles nem é considerada. E, enfim, como isso foi realizado em duas ondas, né, uma em 2008 e outra em 2011, a gente percebeu a evolução que esses adolescentes tiveram em termos de conteúdo mesmo. Porque não só de saber mais sobre os direitos de criança e adolescente, mas também de perceber que eles também podem produzir conhecimento, eles não têm que só receber. Porque a estrutura da escola, ela bloqueia muito, né? Eles têm que ficar ouvindo e não produzem tanto conhecimento. E a gente percebeu que eles se sentiram não só importantes, mas também perceberam que eles podem fazer coisas relevantes sobre a sua realidade. E aí, por último, enfim, a gente percebe que tem um valor muito grande ouvir a opinião dessa faixa de idade, que é isso, ela é esquecida. Então, muitas vezes quando se vai tomar decisões sobre o que precisa numa comunidade para crianças e adolescentes, ninguém para ouvir o que eles acham que eles precisam. Então, deu-se voz para essa faixa de idade que nunca participa de tomadas de decisão. E, enfim, por último, conseguiu promover uma reflexão, um processo de reflexão entre essas crianças e adolescentes sobre os seus direitos e seus deveres. Só volta um pouquinho. Isso daqui era como parecia o questionário, com esses desenhinhos e a escala de concordância, enfim. Bom, e aí tá, tudo é muito lindo, maravilhoso, mas tem uma série de limites dentro dessa metodologia, né? Então, assim, primeiro, o grau de responsabilidade desses adolescentes e habilidades que se exige para eles conseguirem manejar um grupo de crianças de 7 a 10 anos, outros de 11 a 14 anos, e conseguir controlar eles, fazer eles responderem a entrevista, depois tabular tudo e fazer com que eles prestem atenção na discussão. Assim, é uma tarefa muito difícil. Então, assim, são muitas habilidades, especialmente também relacionado a um problema educacional anterior mesmo, que eles têm uma séria dificuldade, as pessoas que estão respondendo, e às vezes até os próprios adolescentes que estão aplicando, de leitura mesmo, então de compreensão de conteúdo. Então também era uma coisa muito difícil deles resolverem. Como que eles fazem com que uma criança de 7 anos, que é totalmente analfabeta, consiga acompanhar o questionário. E em relação à duração da atividade, porque tem diversas etapas, ela acaba sendo longa, né? Um questionário com 5 blocos e depois faz a discussão. Então acabava sendo uma atividade de 1 hora e meia. E aí, enfim, esses adolescentes que aplicaram falaram, olha, de vez em quando a gente via que o pessoal estava dormindo, estava meio cansado, ou não queria prestar atenção, não queria discutir os resultados. Então, também é uma questão de habilidade que a gente também não pode exigir que eles consigam fazer com que todo mundo fique super feliz por responder. E o questionário, então, era muito longo e as pessoas reclamavam de ter que discutir os mesmos temas que eles já responderam no questionário. Então, tinha uma dificuldade de entender que não era só coletar o dado, era também conversar sobre ele, discutir sobre ele. Pode passar. E aí aqui acho que é um dos principais limites é a questão da qualidade da discussão na parte qualitativa. Porque o grau de aprofundamento teórico que precisa para você realmente gerar uma reflexão que traga transformações sobre o que as pessoas pensam dos direitos, teria que ser uma discussão muito profunda, com pessoas extremamente qualificadas. E esses adolescentes não são extremamente qualificados. E a gente também não consegue dizer que todos os grupos de discussão tiveram o mesmo nível de aprofundamento. Porque cada um tinha um conhecimento, cada dupla tinha um conhecimento sobre os direitos, né?
Então, a gente não consegue dizer que existe um padrão nas discussões, não consegue. E aí, bom, os desafios são diversos, mas um dos principais é a dificuldade de registro, especialmente da parte, aliás, praticamente só da parte qualitativa, porque da quantitativa a gente tem o registro das respostas, né, no questionário. Mas como é que a gente sabe o que foi discutido, como é que a gente consegue saber o que realmente esses adolescentes fizeram, já que são 25 comunidades espalhadas pela cidade de São Paulo, que são, sei lá, 2 ou 3 Bogotás. É uma cidade muito grande, são comunidades em polos extremos da cidade, então o custo para isso seria muito alto, ter uma pessoa acompanhando, ou você entregar um material, uma câmera, alguma coisa, para esses jovens poderem fazer o registro desses grupos. E, enfim, só para vocês terem uma ideia, das 25 comunidades, só 4 devolveram para a gente o questionário de avaliação dos grupos. Enfim, acaba se perdendo uma espécie de memória do que foi discutido, né? E aí, outra coisa, é a variação na constituição dos grupos, que a gente também não tinha muito controle, era quem eles conseguissem, né, os adolescentes que eles achavam, as crianças que eles achavam, que podiam muitas vezes ser pessoas da mesma escola, eles entravam numa sala de aula e aplicavam o questionário, ou de perfis completamente diferentes, então não tem muito como a gente garantir que eles vão ter uma diversidade grande nos grupos. Bom, aí, mais uma vez, né, o outro desafio é como que a gente faz para garantir que essas discussões em grupo possam trazer contribuições relevantes mesmo, né, para trazer transformações sobre a comunidade. Então, como usar esses dados quantitativos de uma forma eficaz nas discussões. E isso traz diretamente uma demanda por um processo de formação mais detalhado e mais intenso por parte de quem organiza a metodologia, só que ao mesmo tempo tem a contraposição de ser um processo de larga escala. Como é que a gente faz isso a um custo baixo, porque, enfim, é uma iniciativa do Unicef, que não tem dinheiro, com organizações sociais que também não tem dinheiro, então é um problema que a gente não sabe como resolver ainda. Y eso. Bueno, continuamos. Las preguntas las vamos a hacer al final. Como solo son 3 ponencias, podemos darles un tiempo adicional de 20 minutos. Así hicimos con Marisa y la idea pues es que todos podamos tener, ustedes que van a presentar, como ese tiempo. Entonces vamos a continuar con el orden que teníamos. Continuamos con Daniel Moreno, de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales, Acción Pública de Bolivia, con el sistema ARCIS para la gestión y levantamiento de datos de encuesta en plataforma Android. Gracias. Primero yo también voy a pedir disculpas por no exponer en portugués, entendiendo el Congreso bilingüe y fundamentalmente América Latina bilingüe. Lo que les voy a mostrar es un sistema basado en plataforma Android para recoger datos de encuestas que hemos desarrollado en Ciudadanía, que es el centro en el que trabajo en Cochabamba, en Bolivia. AGIS, el nombre del sistema, viene de Android Data Gathering System. Es un sistema para levantar datos de encuestas que tiene 3 aplicaciones que trabajan sobre plataforma Android para el levantamiento y gestión de datos de encuestas. El proyecto ha sido desarrollado por Ciudadanía en sociedad con LAPOP, que es el proyecto de opinión pública de América Latina que conocen. Ciudadanía es el socio de LAPOP en Bolivia, y la característica de este sistema es que es un sistema que ha sido desarrollado y que ha sido pensado para resolver las necesidades de un trabajo de levantamiento de información, de un estudio de opinión pública específicamente, ¿no? Además en un contexto geográfico difícil y usando una muestra compleja, y les voy a mostrar cómo solucionamos esas cosas. El sistema lo hemos aplicado en la última encuesta de LAPOP en Bolivia, que se ha hecho entre marzo y abril de este año, con una muestra de 3.000 casos, entonces ya está
ya se ha aplicado y se ha visto que funciona, y tenemos una nueva versión que va a ser comercial en desarrollo y que va a estar disponible a partir de enero del próximo año. Esta es la lógica del sistema. El sistema tiene tres partes: el conversor de cuestionarios, el servidor y la aplicación Android. El conversor de cuestionarios es una planilla en Excel que lo que permite es que el usuario pueda convertir un cuestionario en Word a la estructura del sistema, es decir, que se produzca el cuestionario electrónico que después se va a operar en los dispositivos móviles. Y estos datos, esta estructura del cuestionario se va al servidor, y del servidor se carga en los dispositivos móviles que ya tienen el software Android. Y además de asignarles, además de cargarles el cuestionario digital, lo que hace es asignar la muestra. En el trabajo, por supuesto, los dispositivos móviles son los que se utilizan para el trabajo de campo, y luego le envían de manera automática la información, los datos al servidor, que monitorea, a partir del cual se puede monitorear la información y se puede exportar de manera relativamente fácil una base de datos de SPSS, que es al final el producto que buscamos los investigadores. Entonces, el sistema tiene tres partes, como les digo: este conversor de cuestionarios, el servidor basado en la web y la aplicación para smartphone o para tablet, y les voy a mostrar algunas imágenes de cómo funciona cada una de estas tres partes. Entonces, el conversor de cuestionarios es nada más una planilla de Excel que está estructurada de manera tal que el usuario puede definir la estructura de su cuestionario y de la base de datos que posteriormente va a trabajar. Se personaliza el cuestionario y es relativamente fácil, relativamente intuitivo. Es como manejar nada más una planilla de Excel con algunos espacios fijos, y lo importante es que define rango, bueno, tipo de variables, el rango, las opciones de respuesta, y también permite definir los valores fuera de rango o los missing values para cada una de las preguntas que se van a emplear. Además, aquí se definen saltos, si es que alguna pregunta va a estar condicionada a una pregunta anterior, o submuestras. Hay gente que trabaja en cuestionarios pares o impares, solo hombres, solo mujeres. Todas estas se condicionan en este conversor de cuestionarios, que se ve básicamente así. Tiene distintas columnas, cada fila corresponde a cada una de las preguntas que se aplican. Está el código, un texto previo que puede estar al enunciado mismo de la pregunta, el enunciado de la pregunta, el texto que puede ser repetido para un bloque de ítems, y distintas características. Entonces las columnas se van poniendo, es bastante fácil, se van poniendo las distintas condiciones de las preguntas. Hay otra hoja en la cual se generan escalas que pueden ser nominales u ordinales, y que después se reconocen dentro de la definición de las preguntas como escalas a ser empleadas en el dispositivo. Entonces, lo importante de esto es que es una planilla de uso relativamente fácil, que permite convertir el cuestionario al cual estamos habituados a trabajar en papel en la versión digital que va luego en las aplicaciones, en los teléfonos Android. La segunda parte del sistema, y quizás la más importante, es el servidor basado en la web. Es un servidor que es accesible desde cualquier navegador, que tiene usuarios con cuentas protegidas para garantizar, por supuesto, que haya la posibilidad de hacer un acceso diferenciado a distintos usuarios, que unos usuarios puedan hacer unas cosas. Hay una estructura jerárquica que se puede armar. En el servidor se puede asignar muestra y cuotas a los distintos usuarios y a los encuestadores. Se definen áreas de trabajo, se define la muestra, y esta después puede ser asignada a uno u otro usuario. Y esta es una de las diferencias importantes que existen con otros sistemas disponibles en el mercado para levantamiento de información con teléfonos inteligentes, ¿no? Esta capacidad de asignar muestras y cuotas a cada uno de los usuarios específicos, si es que es necesario hacerlo. El servidor además permite controlar y monitorear el proceso de recolección de la información a tiempo más o menos real.
Los teléfonos al final de cada día se conectan a través de una empresa de telefonía local, se conectan con el servidor y vacían los datos en el servidor. Entonces uno puede monitorear qué áreas se han ido cubriendo, qué encuestas de las definidas dentro de una muestra se han ido cubriendo, cumplimiento de cuotas, pero además otros detalles que les voy a mostrar ahora, como el tiempo de duración de cada una de las entrevistas, el tiempo de duración de cada una de las preguntas, que como ustedes saben es información sumamente útil a la hora de evitar fraude de parte de los encuestadores. El servidor guarda la información en la nube, exporta y después exporta con facilidad los datos a SPSS. Esta es la pantalla de registro del servidor, la que hemos usado para la encuesta de la POP en Bolivia hace un par de meses. Seguimos, por favor. Estas son las distintas opciones: creación de usuarios, asignar dispositivos, que el sistema reconozca distintos teléfonos que están trabajando, definir áreas de trabajo, zonas geográficas que son parte de la muestra, y asignar o gestionar las encuestas, ver el avance de cada una el avance general de las encuestas y el avance específico de alguna de las encuestas. Esta es una pantalla que muestra la gestión de usuarios. El coordinador general del programa puede crear nuevos usuarios, asignarles un proyecto, definir las áreas de trabajo de acuerdo al alcance de la muestra, puede habilitar y puede deshabilitar personal, puede hacerlo ya sea por cada uno de ellos o puede hacer en lotes cuando se trabaja con un número relativamente grande de encuestadores, y puede definir niveles en las áreas de trabajo. GDCK Conecta también, que son dos de las encuestadoras más serias, pero como nuestra institución es una institución académica, el objetivo del instituto es también poder compartir la información con la comunidad académica, la que está centrada a la comunidad académica peruana, pero también de gente que tiene el Perú como un área de estudios para estudios comparados, o personas que están interesados en ver cómo han funcionado preguntas, indicadores en otros contextos. Cuando uno construye un cuestionario siempre es útil tener un poco de muestras de cómo se accede. El acceso a la información de las encuestas es totalmente libre y gratuito. Solamente hay que registrarse en el sistema y aceptar las condiciones de uso, la licencia de uso de las bases de datos. Hay las indicaciones de cómo deben ser citados los datos, ¿no? Uno puede realizar búsquedas de preguntas, cuestionarios, etcétera, sin necesidad de registrarse, pero para descargar las bases de datos de las encuestas, que son bases de datos en formato SPSS, pero estamos pensando hacerlo en múltiples formatos, hay que registrarse porque nos interesa saber quiénes están usando nuestra información, y también para descargar los tabulados de las encuestas se necesita registro, pero también el registro es entonces uno básicamente inicia una sesión, si no tiene una cuenta se registra, es otro mundo, y entra al sistema de búsqueda. En este caso, como yo soy el administrador, tengo 2 menús adicionales, pero básicamente lo que ven los usuarios es este menú de encuestas. Uno puede buscar por encuestas, por preguntas, por palabras que haya en las preguntas. Cuando se busca por encuestas, se busca por fecha, por mes o por año. Entonces, en este caso podemos ver las encuestas que se han hecho el año pasado. Estas son todas las encuestas que hemos hecho el año pasado, un año electoral. Pues básicamente hay encuestas sobre los preelectorales y postelectorales en Perú. Están ordenados por fecha, y uno puede acceder a la ficha técnica, al cuestionario, a la base de datos, a las tablas y a los boletines que el Instituto de Opinión Pública ha publicado con esos datos. Simplemente uno puede visualizar la ficha técnica
formato está en PDF, entonces indica las características de la muestra, etc. Se puede ver los cuestionarios, ¿no? Todo el cuestionario que estamos utilizando. Se lo previsualiza o se descarga en un archivo en CSS, perdón, en PDF. La base de datos se descarga en un archivo, es un archivo sitiado, ¿no? Donde nos permite poner distintos formatos, Stata, SPSS, R, ASCII, lo que sea. Por ahora está en SPSS solamente. Y también uno puede ver las tablas, ¿no? Es decir, todas las distribuciones de frecuencias de todas las preguntas que salen de esa encuesta, ¿no? Y adicionalmente se pueden ver los boletines que se han producido, boletines muy sencillos de unas 5 o 6 páginas con algunos datos que vienen de esa encuesta. Entonces, uno puede hacer la búsqueda ya sea por fecha de encuesta o por preguntas. Entonces uno puede poner palabras sencillas, por ejemplo, Mori. Entonces acá aparecen todas las preguntas donde figura la palabra de búsqueda que se han hecho. Entonces, en este caso es una pregunta sobre el desempeño público de Keiko Fujimori, que es la hija de Fujimori, que fue candidata presidencial el año pasado. Las preguntas están organizadas temáticamente y acá aparecen todas las encuestas donde esa pregunta se ha hecho. Entonces uno entra a la encuesta y nuevamente puede ver la ficha técnica. Es una encuesta en Lima de 500 casos, se hizo en noviembre del 2010, margen de error, una mini ficha técnica que está más detallada, cuestionario, la base de datos, las tablas, etc. También se puede buscar por temas. Las preguntas están organizadas temáticamente. Hay una organización jerárquica, política, medios de comunicación, y dentro de cada tema hay subtemas, ¿no? Por ejemplo, sobre preguntas sobre política. Temas sobre actitudes, sobre lo que es comunicación, etc. Entonces, la idea es que los investigadores interesados en temas de opinión pública en el Perú puedan tener un acceso y una capacidad de búsqueda fácil de la información producida por el Instituto de Opinión Pública. Actualmente debe haber unas 50 encuestas, tenemos las 20 que faltan meter, porque para eso tenemos que indexar las preguntas. Es un sistema relativamente sencillo de indexar. Acá ponemos en la parte administrativa, para que vean cómo funciona, tenemos las encuestas. Estas son encuestas que todavía no hemos hecho públicas, es decir, podemos meter las encuestas y todavía guardarlas con reserva, en este caso porque no se terminó de indexar todas las preguntas. Pero también se pueden, dentro de cada encuesta, reservar algunas preguntas, es decir, metemos todas las preguntas, pero no mostramos algunas para que no aparezcan a vos. Eso es cuando, por ejemplo, tenemos varios clientes que han trabajado con nosotros, o socios que han trabajado con nosotros, que han puesto preguntas en una encuesta omnibus,
y que hay un acuerdo de compartir los datos, pero quieren que esté reservado por 6 meses, un año. Entonces ofrecemos esa posibilidad y un formato para permitir que la universidad pueda difundir los datos, guardando obviamente los derechos de autor de cada investigador. Al crear una nueva encuesta, el sistema funciona como, bueno, ponemos los datos de la encuesta y vamos agregando preguntas. Eso también nos es útil porque, como tenemos cerca de 2.500 preguntas indexadas, tenemos una canasta de preguntas, entonces también puede servir para armar un cuestionario, en base a los ejemplos que tenemos. Esta es la parte de que no es visible al usuario, es la parte de la administración, pero nos interesa que varias de las instituciones, los investigadores que trabajan con nosotros puedan tener esta herramienta también para, una vez que hayan terminado de explotar su información, y si quieren hacerla pública, pueden hacerla pública a través de este medio. Y el sistema también permite monitorear las descargas de las bases de datos, sobre todo para saber quiénes están usando la base de datos. Las personas que quieren compartir sus datos con nosotros pueden saber quiénes los están usando en los reportes de uso. Eso es lo que quería presentar, básicamente para que puedan explorarlo. Tengo una herramienta que digamos sea de interés. No todos trabajan sobre Perú, pero muchos de nosotros estamos a veces buscando cuestionarios, preguntas, etc. Lo hago todo el tiempo. Entonces acá hay una fuente de algunas de estas cosas, ¿sí? Y los que tengan interés ya más específico sobre data de opinión sobre la sociedad peruana, es una de las principales fuentes que hay aquí. La única que hay. Apoyo tiene algo parecido, pero que da $5.000 anuales, y solamente permite ver las tablas, no dar las bases de datos. Y las otras bases de datos, bueno, son las que brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pues son encuestas de hogares para cuestiones más socioeconómicas, ¿no? En fin, bueno, eso es lo que quería presentar. Tengo un brochure para los que quieran interesarlo. Pueden cogerlo, subirlo. Pontificia Universidad Católica del Perú, y es el coordinador y director del Instituto de Opinión Pública de la universidad. Tenemos a Daniel Moreno, que es sociólogo, coordinador del área de investigación social en ciudadanía de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública de Bolivia. Y por último tenemos a Maritza Vili, socióloga, que trabaja en el Instituto Pablo Montenegro, que realiza proyectos sociales y en investigación social a través de IVOPE. Abrimos las preguntas. Para Daniel Moreno, yo soy Max, de la Universidad de Brasilia, Brasil. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, ¿hay una intención de utilizar un sistema con otros sistemas, por ejemplo, Online Survey, que es un sistema open source y gratuito y abierto, por ejemplo, que se puede exportar cuestionarios y se podría importar en su sistema Android? ¿O hay una intención o están pensando hacer esto para que no utilicemos la versión en servidora, la servidora web? Porque sería más barato para comparar esto solo a aplicación Android. La otra pregunta es la nube. O sea, yo puedo configurar esto en mi servidora para que yo tengo que utilizar su servidora. Y la tercera pregunta, ¿hay una versión gratuita? Sí. Sí, pues sí. Ya, perfecto. Gracias, Max. No hemos pensado en anidar o en combinar el sistema con otros, pero es algo que se puede hacer. Más bien podemos conversar de eso luego. Es algo que suena interesante, pero no lo hemos pensado todavía. La idea es, como no hemos pensado en una versión gratuita, la idea es utilizar el servidor nuestro
que es para el cual le damos acceso al cliente, pero puede haber sin problema, se puede hacer que todos los datos que se suban al servidor bajen inmediatamente y se hagan un backup en una computadora local, ¿no? Entonces las cosas pueden estar en los dos lados sin problema. Porque a veces tenemos una encuesta, un cuestionario con datos sigilosos y bueno, a pensar que va a quedar en un servidor que no sabemos de quién o dónde está, esto es confidencial. No, por supuesto, hay compromiso de confidencialidad y se puede ver la forma de que eso esté, o sea, escrito y que no haya ningún problema con eso. Tengo una pregunta, ¿cómo trabajan con las preguntas abiertas? En las preguntas abiertas aparece un recuadro de texto y se escribe el texto y se guarda el texto. Que es siempre un problema de las preguntas. Las preguntas abiertas son horribles en cualquier situación. Yo tengo una pregunta para Daniel Moreno. Usted habla de la posibilidad que hay de utilizar también otros idiomas para la realización de la encuesta. Mi pregunta es, digamos, yo supongo que no todas las palabras o los conceptos tienen traducción literal. ¿Cómo se maneja esto y si esto no de pronto tiene que ver o no representa problemas de imprecisión en cuanto a la recolección de información cuando se hace la traducción? Sí, pero eso pasa siempre que que tratas de hacer la misma encuesta en dos idiomas distintos, también en papel, traductor, traidor. Lo que hacemos es una prueba de la traducción, la retraducimos al castellano para ver que se aproxime lo más posible al original, pero siempre hay la duda de si estás preguntando exactamente. ¿Y la estrategia en ese caso que utilizan aparte de eso, digamos de retraducirla, de mirar cuál es la manera más cercana? ¿Trabajan con las comunidades para, no sé, saber qué imaginarios o qué representaciones se les está dando? No llegamos a hacer ese trabajo fino, pero siempre es algo que se puede hacer. Gracias. ¿Alguien quiere formular otra pregunta? Perdón, acabo de poner No, nada más las encuestas que están disponibles son las que hacen en la universidad. Sí. Ya no tendrían interés en alimentar la base de datos con otras, con encuestas de otras fuentes, cuestionarios de otras fuentes, etc. Si es posible, nos interesa, si los investigadores están interesados en compartir eso. Yo también, o sea, como consultor, he hecho consultorías a distintas instituciones que básicamente son ONGs, que no tienen fines de lucro, no es información comercial, ¿no? Entonces estamos ofreciendo la posibilidad de alojarlo. Hay un formato de sesión de uso, porque eso es un legal, y o sea, no estamos abriéndolo así totalmente, pero sí nos interesa, porque hay un trabajo de indexar las preguntas y todo ese tipo de cosas que tenemos que asumir, ¿no? Entonces, pero básicamente el objetivo era, tenemos un acervo de 5 o 6 años de encuestas que están ahí en una computadora y queremos que sean usadas, ¿no? Entonces, ahí ese es el objetivo. Y no nos ha dado el tiempo para mirar el papelito, pero el sistema estaría disponible para ser licenciado para terceros, ¿no? El sistema, bueno, ahí está, aparece la dirección web del programador que ha trabajado con nosotros, ¿no? Entonces, no hemos diseñado un software, ¿no? Es un diseño en una página web. Entonces, no es un producto empaquetado, sino es algo que tiene que hacerse más o menos ad hoc. Pero bueno, el programador me dice, él puede hacer eso, o sea, ya sabe cómo se hace, ¿no? Pero como tiene que estar, ¿cómo se dice? Está hecho para unos requerimientos específicos, depende cómo es la base de todas las preguntas, ¿no? Y cómo es el sistema de indexación de las preguntas, ¿no? Básicamente. Pero en realidad es un sistema... Es una necesidad que cualquier casa de investigación, cualquier institución de investigación tiene, ¿no? Y un poco reinventar la rueda no hace tan pena, ¿no? O sea, hay algo listo
Claro, o sea, nosotros podemos alojar, ¿no? Pero depende, pues, si nos vienen 100 encuestas, nos va a tomar 2 o 3 años. Pero sí es posible. O sea, hay cosas más sofisticadas, lo que pasa es que como no tenemos un... O sea, por ejemplo, la POP tiene un sistema, pero que es más estandarizado porque ellos hacen las mismas preguntas en los mismos cuestionarios, entonces cada pregunta es estándar. En nuestro caso, no ha estado pensado así desde el principio, cada cuestionario tiene su propia temática, no tenemos un data warehouse de esa manera. Estamos ahí queremos apuntar. Gracias. Otra pregunta. Sí, bueno, mi acento me sale fatal, pero intentaré hablar en español. Es que, bueno, son dos cuestiones muy prácticas. La primera para Daniel, ¿cómo se gestionan la logística? Porque tienes los devices, los aparelhos, y cómo se gestiona eso, porque por lo que comprendí, hacen encuestas en todo el territorio boliviano. Bueno, la segunda para Sandro, perdón, para David, es que también de orden muy práctica, ¿cómo regulan los presupuestos para hacer este tipo de... Hay una cantidad muy grande de encuestas de la Universidad de Perú y ellas están abiertas y por lo que he visto hay muchas encuestas, mucha gente, equipos involucradas. Entonces la pregunta es una de la logística y otra de los presupuestos y cómo se arreglan estas cosas dentro de la universidad. En nuestro caso, el instituto tiene una capacidad operativa, es decir, tenemos un equipo de campo, de coordinador, con una encuestadora, ¿no? Entonces funcionamos con la estructura de una pequeña encuestadora. O sea, Ipsos hace 10 encuestas semanales, nosotros hacemos 4 al mes, ¿no? No es poco, pero... y la universidad, para lo que son las encuestas de la universidad las financia, ¿no? Y nosotros ahora tenemos un financiamiento, bueno, hasta el año pasado las encuestas estaban muy orientadas hacia el impacto mediático. Ahora estamos reorientándonos más hacia el tema más académico, recogiendo la agenda de los investigadores de la universidad. Pues ya no vamos a hacer 2 encuestas al año, vamos a hacer 3. Esperamos que sigan financiando las 3. De repente nos tengamos acá un par de años con una, pero ya... Y eso es una apuesta que tiene la universidad para generar información que pueda ser utilizada primero por nuestros investigadores, producida, pero a través de este sistema también abierta a la comunidad académica, porque no somos una institución con fines de lucro, además no mucha gente paga por estas cosas, ¿no? Entonces no tiene sentido cobrar. Y como somos una institución que da servicios, tenemos una pequeña capacidad de generar recursos propios, financia parte del instituto, pero es un instituto que básicamente funciona con una subvención de la Dirección de Investigaciones de la Universidad. Y para este proyecto tenemos el fondo concursable. Y perdóname, un complemento. ¿Y lo hacen también con los alumnos de la propia universidad? Por ejemplo, la universidad tiene una duda, un proyecto para desarrollar, esta palabra es difícil, desarrollar, y lo hacen también con el público interno, con los alumnos. Para los alumnos, muchos de ellos trabajan como encuestadores, pero son remunerados, ¿no? Y un alumno trabaja 2 encuestas y la tercera se aburre. Entonces, tenemos un staff mixto pero son personal remunerado de staff, no trabajan todas las encuestas, ¿no? Pero sí tenemos, por ejemplo, ahora vamos a lanzar un concurso de monografías en la universidad para que los estudiantes puedan trabajar una monografía, un paper usando estos datos,
Cuando hay proyectos de investigación de colegas, dependiendo del presupuesto que tengan, no subvencionamos investigaciones, hay la posibilidad de implementar la encuesta. Por ejemplo, nosotros en la universidad, la doctora Catalina Romero es la que aplica la encuesta mundial de valores en el Perú, y las dos últimas veces lo hemos hecho nosotros. También participamos en el Comparative Studies of Electoral Systems, estoy metido en ese proyecto, y los dos últimos estudios de ese proyecto lo hemos hecho nosotros. También participamos, tratamos de tener redes de cooperación, queremos meternos en el International Social Harvard Program para tener encuestas comparadas. Estamos pensando en hacer algo con la Universidad de Evo Portales sobre temas de nacionalismo en Perú-Chile. Hay esa apertura para trabajar de esa manera. Y también, bueno, si alguien quiere comprar, ahora ya no tanto, porque antes teníamos encuestas cada mes que podíamos ofrecer ómnibus, ahora no es así. También nosotros, bueno, la gestión de los dispositivos en el campo ha sido, nosotros hemos hecho la encuesta, nosotros hemos levantado el campo, entonces lo que hemos hecho, teníamos 90 encuestadores, pero solamente 30 teléfonos y un plazo limitado de tiempo para cumplir con la encuesta. Entonces hemos hecho por áreas geográficas 3 departamentos con cuadrillas de 10 encuestadores en cada uno. Entonces, si bien ha representado una fuente de presión importante estar contra el reloj y tener que mandar los teléfonos de una ciudad a la otra, al final ha funcionado, ¿no? Pero sí hay esa limitación de tener más encuestadores que equipos. Yo tengo una pregunta para el caso del instituto. Digamos que ustedes tienen la posibilidad, de todas maneras, de dar la posibilidad al cliente de escoger qué preguntas se hacen visibles o no, ¿cierto? En el caso que yo quiera utilizar el sistema para alguna investigación, a mí me aparece la nota o la aclaración de que se está restringiendo, porque de lo contrario siento que eso sería pues una visualización a medias del trabajo que se está realizando. Es un embargo, porque como ocurre como una encuesta ómnibus, entonces hay preguntas que no te pertenecen, no las puedo, si la pregunta no me pertenece, no la he pagado yo, no la puedo, la información no la puedo soltar, ¿no? Entonces eso depende de quién tiene los derechos intelectuales de uso de la información. Entonces es una obligación moral y legal, ¿no? Entonces, en función de eso damos la opción de censurar o no. Censurar suena feo, pero es eso, ¿no? Es abrir o no, hacer públicas o no preguntas dependiendo de a quién le pertenece la información. En este caso, la posibilidad de alojar es, si la información no nos pertenece, están cediendo el derecho a distribuirla en las condiciones que proceden. Esto no son cuestiones de sesión de uso. Censuran también por preguntas Sí, que son también, sensibles. sí, también. Si yo puedo, tengo una pregunta, yo llegué tarde, me disculpo, pero conozco el trabajo de Marisa y escuchando es muy interesante cómo tecnología súper técnica, bases de datos súper, todas se aplicarían perfectamente al trabajo participativo, educativo, social que está haciendo el proyecto que ella coordina. Entonces quería, no sé, que comentaras cómo ves para tu trabajo, desde tu punto de vista, el potencial de una tecnología como el teléfono celular para hacer la colección de datos y de una base de datos donde se pueda acceder para consultar otras investigaciones, formular preguntas, etc. Yo aprovechar para dar una pregunta más. ¿Cómo manejan el hecho de trabajar con niños en términos de código de ética? ¿Cuáles son los consentimientos informados y ese tipo de cosas? Bom, primeiro a relação com essas tecnologias, enfim,
a parte que eu acho que seria mais interessante seria de colocar tudo publicamente, porque já é um questionário que é público, ele já é colocado disponível para qualquer pessoa que queira utilizar, em qualquer contexto. Ele é um questionário que pode ser aplicado em diferentes contextos, então é um interesse até dessa metodologia de poder disponibilizar esse questionário em algum lugar onde pessoas de diversos lugares do mundo possam acessar para poder aplicar nas suas realidades, sempre de forma participativa, então, enfim, que esteja lá e que todos possam ver, que todos possam pegar, quanto mais gente usar, melhor. E o uso de tecnologias, enfim, já existem algumas experiências no Rio de Janeiro, com aplicativos de celular também, porque lá hoje a cobertura de 3G e de celulares é muito melhor, mas ainda tem um limite de não ter acesso em todos os lugares, né? Então isso seria um limite, mas por outro lado já existe uma experiência de monitoramento participativo de demandas locais para áreas de risco ambiental. Então tem algumas lideranças comunitárias e alguns jovens que têm aparelhos celulares, que foi o Unicef que deu para eles, para que eles tenham e georreferenciem, tirem fotos, georreferenciem e digam qual que é o problema, se aquela casa vai cair sozinha porque tem muito lixo embaixo dela, então a chuva vai demolir o barraco, enfim. Mas tem esse limite de não conseguir cobertura total, enfim, que aí é mais um problema de como trazer esse acesso de infraestrutura, né? Agora, a questão da ética, enfim, é complicado. Também é um desafio, assim, mas por ser um trabalho participativo, não somos necessariamente, ninguém está obrigando esses meninos a ir lá, dar a opinião deles, enfim. O Unicef tem um trabalho já de pedir sessão de imagem, sessão de, enfim, de direitos autorais, para poder publicar tudo, mas a gente entende que como o processo é participativo, esses meninos podem, enfim, dar a opinião deles, não tem nenhum... Não é uma pesquisa com todo o rigor científico, né? Então quem usa os dados são as próprias comunidades, né? A gente não vende esse resultado, não tem nenhum valor isso, é tudo sem fins lucrativos, né? Yo tengo una pregunta para Daniel y para David. Los dos sistemas que ustedes nos están mostrando o plataformas van a migrar para acabar con los encuestadores. Digamos que no vamos a necesitar en un futuro, diríamos, una persona recolectando, sino ya el sistema vía internet, si ustedes pasan la encuesta lo hará, o vía telefónica, si no me equivoco. Digamos que a eso iría pues a migrar o no. Por lo menos el tuyo, digamos, en la parte ya de telefonía celular y la plataforma, pues la idea es que podría llegarle a futuro ya la encuesta y el usuario contestar directamente. Sí, es posible, pero ahí tiene siempre la limitación de una muestra sesgada, ¿no? Exacto, a las personas sí. que van a, primero que tienen teléfono y segundo que se van a pasar el tiempo de responder a cosas que en verdad no les importan, ¿no? Entonces, más bien yo veo esto como un instrumento para utilizarlo en las entrevistas cara a cara, que son en este caso la única manera de generar información válida en una muestra amplia. Claro, porque de otra forma, pues lo que estaba pensando, yo dije, bueno, son sistemas e innovaciones que se utilizarán, pues digamos que cada vez serán mucho más tecnológicas a futuro y mucho más fáciles de aplicar, incluso acabando con los encuestadores, pero de ser así, pues digamos que tal como lo dices, ¿cómo diría uno que podría tener una muestra lo suficientemente completa y accesible cuando, por ejemplo, niveles de internet en Latinoamérica son tan bajos? O no todo el mundo tiene acceso a un celular o a un celular con, digamos, con internet. Entonces la idea de ustedes es conservarlo así, o sea, o cómo lo van a manejar. No, la idea es lamentablemente mantener a los encuestadores, que son lo más caro de un proceso y son también la fuente de error más común del proceso, pero son más necesarios. Sin encuestadores no hay encuesta. Daniel, yo le pregunto algo.
¿Cómo se ve afectada la seguridad de los encuestadores con este manejo de estos dispositivos? Nosotros pensamos que particularmente en áreas más peligrosas iba a representar un riesgo para el encuestador. En las 3.000 encuestas que hemos hecho no hemos tenido un solo caso de un encuestador que haya sido asaltado. Los teléfonos celulares existen hasta en los barrios marginales y rojos de cualquier ciudad, entonces la gente está acostumbrada al teléfono. Quizás ir con una tablet, con una cosa más grande sea distinto, pero un teléfono pequeño es algo que es visto como absolutamente cotidiano por todos y no nos ha traído, claro, mayor problema que cualquier persona que va con una mochila o con una cartera. Bueno, sobre el tema de los encuestadores, yo creo que para hacer encuestas serias, donde uno controla la muestra, etc., es la principal herramienta, fuente de información. Además, que uno mismo, o sea, las encuestas autoaplicadas tienen todos los problemas que tienen, que sepa leer bien, que esté acostumbrada a un buen examen para marcar, etcétera, etcétera. Entonces, se sesgaría mucho la muestra. Estudios de opinión pública a través de encuestas inevitablemente requieren trabajar con encuestadores. No diría que son mal necesarios, son la fuente de error, pero la única manera de recoger información. Entonces lo que hay que mejorar son los mecanismos, los incentivos para que sea una buena encuesta, ¿no? Y esto sí mejora la calidad en el sentido que mejora mucho la supervisión. De hecho, tú sabes, eso una encuesta en 5 minutos. Chao. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, Marisa. Todos le dijeron a ella que cómo veía ese uso de las nuevas tecnologías aplicado al trabajo de ella, pero ustedes cómo ven el hecho de que ella utilice ese acercamiento a las personas para poder responder cierto tipo de preguntas que uno cuando está en un contexto determinado no las responde por distintos factores del mismo contexto. Es decir, si a mí me llegan con un teléfono celular a resolver una encuesta en la que me preguntan el uso del preservativo, del condón, digamos que mi respuesta va a ser mucho más limitada a lo que me aparece en el celular, a diferencia de si yo estoy entablando una conversación con una persona que me da ese acercamiento a él, a la pregunta, para poder desarrollar el tema. ¿No creen ustedes que con el uso de la tecnología estamos dejando un poco al lado esa parte de la comunicación social personal, o sea, frente a frente con la persona, y eso cómo sesga en realidad el resultado final de una encuesta? Pues sí, yo creo que hay recursos tecnológicos que pueden facilitar un trabajo como el que hace Marisa. Por ejemplo, ella decía que era difícil que se recuerde todo lo que se discute en las sesiones, ¿no? En las sesiones participativas, y grabar eso y después conseguir un programa que convierta esa imagen de sonido en texto es un recurso tecnológico que se puede aprovechar, pero sin duda hay siempre el trade-off de los métodos cuantitativos y los cualitativos. La riqueza de información que se produce a través de un trabajo como el que hace ella, de varias personas sentadas durante 2 o 3 horas discutiendo un tema, es pues mucho más grande en términos de densidad que la que puedes obtener por medio de una encuesta, pero lamentablemente no puedes hacer 3.000 de esas sesiones para tener una visión representativa de todo un país, porque eso es lo que ganas con un método cuantitativo y lo que ganas con un método cualitativo. Yo añadiría que en el diseño de los instrumentos cuantitativos siempre hay una fase cualitativa que tiene que ver con recoger maneras imaginarios que pueden servir a alimentar preguntas o probar las preguntas. Entonces, siempre en la etapa del cuestionario es la prueba piloto, donde uno se da cuenta si su pregunta funciona o no. Y en muchos casos, muchos cuestionarios se alimentan de sesiones de focus groups que se hacen para abrir los temas y ver en qué términos uno está planteando la discusión. Pero los trade-offs que mencionas también hay, ¿no? No sé si quedó claro también, porque Marisa se puso en portugués. Ahí había
una cuestión que iba mucho más allá de colectar datos. Era una cuestión de provocar participación infantil en diálogo y discutir los derechos de la infancia en comunidades que nunca habían sido abordadas sobre el tema, y etc. Entonces, aquí no es tanto explicar una metodología de investigación, pero es explicar cómo el trabajo que nosotros todos hacemos como investigadores puede convertirse en una herramienta de movilización, concientización, participación. Es un poco ese camino que hemos elegido actuar a partir de una institución que, viniendo de una empresa de investigación, tiene como foco actuar en el área social, ¿no? Entonces, los resultados que se obtuvieron ahí son más o menos. Es que les creemos mucho el proceso, pero es la cosa más linda ver que chicos de 14, 15 se ponen a conversar con niños de 6, 7 sobre qué derechos, cómo viven en la comunidad y qué derechos les faltan, y cómo eso va generando un diálogo entre generaciones y una conciencia ahí en esa comunidad sobre qué espacio y qué derechos tienen esos niños que ahí viven. Entonces, y eso la tecnología no te da. Y eso la tecnología no te da. Quería simplemente una última cuestión. Un sistema que recién está empezando a funcionar esta semana. Hemos hecho pruebas durante 3 meses, pero siempre algo puede no estar funcionando bien. Tenemos simplemente todos los comentarios para poder mejorarlo. Muchísimas gracias, bueno, a los expositores por compartir con nosotros sus trabajos, que sabemos que pues han sido pues muy juiciosos y digamos, han hecho un trabajo largo acerca de cada una de estas investigaciones. Creo que de las grandes conclusiones que sacamos es que nos enfrentamos a un mundo globalizado donde la innovación y la tecnología cada vez llega a todos pues, nuestros trabajos de diferentes formas, y la investigación obviamente no se queda atrás. Digamos, me parece muy interesante el tema de la recolección, más que el tema de que se haga la entrevista directa, ¿no? Entonces aprovechar esas innovaciones tecnológicas, pero por otro lado no podemos perder, como el trabajo que hizo también Maritza, ese trabajo cara a cara, ese trabajo social que genera pues un tejido, sobre todo en comunidades digamos, sin recursos o con problemas sociales. No sé si alguien más quisiera